Hola, Buenas, buenos chicos. ¿todo bien? Buenas. Muy bien. Bien, ya está grabando. Hoy va a ser un poco diferente. Buenas, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andas? Mira, Steven, que esta materia, esta clase es casi todo lo que estaba buscando. Ah, sí, Sí, mira. un poco inspirado en lo que habló el lunes Alejandro, que la verdad que tiró demasiados conceptos, ideas y muchas opiniones personales, entonces eh, todos tenemos opiniones personales y creo que cada uno como que nos vamos tendiendo por un lado para el otro, ¿no? Ale tiene muchísimos años de trabajando en el rubro, muchos años como líder de equipo de desarrollo, entonces más allá de lo que es inteligencia artificial inteligencia artificial no, más allá de lo que es Machine Learning, tiene mucho de programación y de poner productos en producción, lo que lo lleva a estos temas tenerlos muy visto, muy cocinado. Y ahora como él creo que está más en la parte de consultorías, y bueno, el background que tiene es impresionante, digamos. Así que todo lo que diga lo vamos a tomar, y todo lo que yo diga lo tomamos con pinza. Eh, Pero bueno, les comparto como para ir viendo, a ver si hoy va a ser una clase, les decía por qué un poco diferente. Bueno, porque va a ser una clase más teórica. Me comparto toda la ventana, por los dos quiero mostrarle algo más que no lo tenga, digamos. Ahora, denme un segundo. Eh, bien, por las dudas por acá voy a tener a mi machete digital. Tengo una tablet, pero todavía no sé ni cómo se usa, así que tiene que ser a la vieja usanza. Bueno, va a ser un poco teórica, entonces vamos a hablar un poco de tres temas. Docker, programación orientada a objetos y MLoops. Con la salvedad que en MLoops, si bien también va a ser muy teórico, en cuanto a programación orientada a objetos, en los tres casos a mí siempre me gusta dar un poco de código, así que lo vamos a ver y lo voy a explicar un poquito. Son códigos genéricos, no son códigos que si los pegan van a salir andando acá, ni por casualidad. Es una cuestión de esto para conocer un poco el contexto y ver. La iniciativa de los miércoles surgió sobre esto, ¿no? De poder brindar un poco de teoría práctica, de conocimiento de programación que no están ni remotamente dentro de la maestría, ni remotamente menos dentro de la materia, digamos. Porque se espera de que eso se traiga desde otro punto, ¿no? Como background. Pero bueno, sí, siempre vemos esta falencia y vemos como los que tenemos un poquitito más de conocimiento nada más, vemos como muchos lidian resolviendo cuestiones o queriendo entender cuestiones que son para nosotros ya son como lo de todos los días y que son importantes, y eso le saca el foco a ustedes de lo que se da en la materia, que por ahí pasa a ser lo más importante o lo que queremos que sea más importante. No queremos que anden luchando con una máquina virtual, pero no hay otra forma de hacer las cosas si no es así. Entonces tratamos de dárselos todo cocinado, una forma de decir todo cocinado, pero bueno, así. Y bueno, y surgen muchísimas dudas de cómo se trabaja, porque muchos vienen de un campo diferente, algunos vienen hasta de profesiones diferentes, lo cual lo que es la programación y demás es bastante desconocido. Eh, Mucho de lo que nosotros conocemos va a venir de mano de donde vamos a laburar, donde vamos a trabajar. Entonces,
hay algunos conceptos, nombres, utilizaciones y demás que se van a hacer más comunes para algunas personas, otras para otras no, digamos. Esto, lo que vamos a ver hoy particularmente, es como súper común, digamos, y no digamos que es básico, porque me considero una persona que sabe bastante poco de esto de dos conceptos de los que vamos a hablar hoy, porque es inmenso, el universo es inmenso y por eso existen personas dentro de organizaciones con un volumen más o menos importante, personas que se dedican a esto directamente, ¿ok? Pero le voy a dar un acercamiento de, primero, lo que más o menos se dice, sabe de lo que sé de teoría y de cómo yo lo estoy utilizando. Y destacar un poco dos, tres cosas, un poco los miedos, un poco cuándo vamos a utilizar cada una de estas tecnologías y por qué Alejandro da esto en una PPT de 20 páginas de meme, digamos. Y Gustavo ni siquiera la da a nada de esto. Básicamente porque escapan de la realidad de la materia. No en todos los trabajos se utiliza todas estas tecnologías y muchas veces el data science no es el que utiliza estas tecnologías, digamos. Si hoy yo puedo hablar y comentarle de esto es porque programación orientada a objetos lo vi en la facultad y lo usé siempre para trabajar. Dockerfiles es lo que se debe utilizar y lo que se utiliza en la nube para poder poner cualquier servicio en funcionamiento. ¿Hay otras formas? Sí, hay otras formas. Pero si está organizado y se está utilizando una nube particular, posiblemente caigas en eso. Y el MLOps es mucho menos utilizado todavía porque es justamente para Machine Learning, pero bien estructurado en un lugar súper arraigado, con un equipo grande. Entonces, todo esto hace que cada vez sean menos las personas que lo utilizan en nuestro ambiente, digamos, o en nuestro, recién la gente que están comenzando en este mundo. Puede llegar a ser, si alguien empieza a trabajar en un grupo grande de personas que está realizando Machine Learning, ya sea en un solo proyecto o que estén en varios proyectos diferentes, posiblemente ya tengan articulado estas tecnologías y tengan que adaptarse a eso. Y la idea es esa, poder tener los conceptos, digamos, que les ayuden a ustedes a navegar más rápido dentro de esos proyectos, tener el dialecto, no sé cómo decirlo, digamos, las palabras para poder expresar qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan y qué es lo que le están queriendo explicar. Después, al final, háganme acordar de certificados, digamos, que no está acá ni en pedo, digamos, pero es algo que vengo hace rato masticando y que se los muestro, digamos, que está y por qué está bueno y demás. Bueno, sin más, vamos a empezar. El Docker es un contenedor, es como una imagen. Para los que tienen a ver, voy a decir una ISO, por ejemplo, es como como un Linux Live que teníamos en un pendrive y es como un sistema operativo chiquitito en un archivo, digamos. Entonces, existen un programa, digamos, que es justamente Docker, que lo que hace es levantar esa imagen y hacer correr ese sistema operativo, ese mini sistema operativo que muchas veces ni siquiera es un sistema operativo, sino que es un programa virtualizado en un entorno súper controlado. Para los que vamos a tener algo en la PC de ustedes, vamos a tener algo muy parecido a esto, que es un Docker Studio, que lo que me está mostrando es una interfaz gráfica a ese demonio que está corriendo en la PC. El demonio es Docker y yo tranquilamente no tendría que tener levantado un entorno gráfico para poder tener corriendo mis contenedores. Y acá, por ejemplo, tengo 3 contenedores, son 2 aplicaciones, un Mongo que es solamente base de datos y uno que de acá arriba que se activa cada vez que yo quiero subir un contenedor a la nube. Necesito tener el Docker de demonio para que construya ese contenedor. Vamos a volver a eso. Bueno,
Después esto yo se los paso, digamos, pero bueno, lo que mencionaba un poco Alejandro, no sé si habló mucho de Docker, pero bueno, reproducibilidad, es decir, tienes un entorno el mismo entorno, digamos, ese mismo Docker, vos lo podés tener en varios entornos, lo que significa que, por ejemplo, vamos a tener un Docker que va a estar sirviendo una API para ser consumida por alguien que quiere testear algo en nuestro modelo. Entonces, testear justamente lo que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros vamos a tener todos nuestros parámetros y demás. Bueno, nosotros vamos a tener levantado, lo vamos a levantar primero, por ejemplo, en un entorno de dev, donde nosotros vamos a estar continuamente levantando todas las pruebas, pero ya cuando lo pasemos a pre y prod, ya sabemos que están dando. Pero una vez que nosotros hacemos andar bien un Docker, un contenedor dentro de uno de los ambientes, nos asegura de que cuando lo pasemos al siguiente ambiente va a andar igual. No va a cambiar nada, porque es el mismo contenedor. Tener ambientes separados te permite tener uno en producción y ir jugando con otro. Ahora, es algo que nosotros queremos llevar a producción. Entonces, o queremos simular lo que está en producción. Entonces, no tiene mucha referencia con lo que nosotros estamos haciendo en la materia, que es entrenar los modelos. Solamente que tengamos un super Docker, una memoria RAM y un procesador digamos, un Kubernetes que levante ese Docker abismal para hacer ese entrenamiento que va a durar un día o 10, 14, 15 horas. Entonces, no es así como se utiliza, no es la idea. ¿Podés hacerlo? Sí, lo puedo hacer tranquilamente. Pero la idea es que vos, una vez que tengas tu modelo ya entrenado, funcionando, hagas un software que lo encapsule y que deje usar ese modelo. ¿Qué significa? Esa función que nosotros tenemos hoy, que es predecir, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener todo un software a la vuelta del modelo que va a recibir peticiones. Y acá decía justamente, esto sí lo mencionó, lo traigo a colación Alejandro, que decía, bueno, yo quiero que sea algo por API o que sea de a una llamada o por batch. Entonces, si va a ser un batch, por ejemplo, vamos a tener una página web lo más pedorra posible. Imagínense una página web con un lugar para donde cargar un archivo que dice, cargame el CSV. Ustedes cargarían un CSV con los clientes del mes. Este software que ustedes diseñaron y está en un contenedor, agarra ese CSV, genera las feature engineer y pasa cada una de las filas las pasa por predicción. Y te devuelve otro archivo con las predicciones. Eso sería un job, digamos, es un por lote, digamos. Es decir, le mandas un lote completo para ser analizado. La otra posibilidad es una API. Entonces, una API que responda de a un cliente. Entonces, vos vas a hacer una llamada de cualquier lugar del mundo, te haces una llamada a una API pública tuya que va a estar contenida, digamos. El software que responde y utiliza tu modelo, eso es lo que está en un contenedor. Porque no cambia nada, no guarda nada, de hecho, normalmente no tienen persistencia, excepto lo que son base de datos, y los que son base de datos normalmente no se utilizan en contenedores, sino que se utilizan en instancias que tienen persistencia. Los contenedores es algo que vos cuando lo matás y lo volvés a ejecutar, está igual que cuando lo subiste. Imagínense que para base de datos eso no sirve. Pero nosotros lo vamos a utilizar porque podemos simular entornos de ejecución y podés simular un Mongo. Mientras que no lo borres y lo vuelvas a generar de vuelta al Docker, no hay problema. Ahora yo voy a mostrar eso, por qué yo tengo un Mongo montado en un Docker. La arquitectura es, el usuario tiene un Docker, levanta ese Docker dentro del demonio, el demonio lo que tiene es varios contenedores y el sistema operativo es el que aloja, el que va haciendo correr esos diferentes containers. Bueno, desarrollo local, justamente porque es lo que yo les decía, ¿no? Que dejaba reproducir, porque todo lo que yo hago, tengo la certeza de que cuando yo lo subo a algún lugar, a otro lugar, va a salir funcionando. Es como mantener ese entorno de ejecución lo más reproducible, digamos. Va a cargar, ya vamos a hablar de cómo se genera, digamos.
CDI, CI, CD lo van a escuchar, es una integración y despliegue continuo de modelo, es porque esto, cuando ustedes suben a GitLab o a GitHub su repositorio, hay toda una orquestación generada según la nube que están utilizando, que agarra ese repositorio y directamente ya genera un Docker con esa imagen. Imagínense todo lo automatizado que está esto ya. Nosotros lo vamos a ver a pedal. Posiblemente para la semana que viene yo prepare un Mongo y algún servidor de MLflows para poder hacer seguimiento al proyecto que tenemos nosotros, digamos. Y así lo vamos a poder ver como funcionando al MLoops con una base de datos. Bueno, lo que yo le decía hoy, en producción, servir con una API. Yo uso FastAPI actualmente, cualquiera de los dos es la misma. Bueno, este entrenamiento distribuido ya fantaseó, ahí no tiene mucho sentido, digamos, pero sí se podría hacer, digamos, tener en muchos lugares diferentes contenedores reproduciendo diferentes entrenamientos, digamos. Por ejemplo, no sé, si lo quisiéramos hacer a lo loco, digamos, podríamos hacer, esto vendría a ser como un sistemas distribuidos donde podríamos levantar, por ejemplo, el cross validation, en vez de hacerlo en un solo lugar de manera secuencial, podríamos tener 5 contenedores en máquinas diferentes y le tiraríamos el dataset y le tiraríamos la función y se generaría solo, digamos, cada uno haría su entrenamiento y me devolvería los datos, por ejemplo. Y esto ni a mí me gusta, digamos. Bien, normalmente vamos a tener 2 archivos, un Dockerfile y un Docker Compose. El Dockerfile es el que tiene todas las instrucciones para generar un archivo. Ustedes no lo vieron, pero es muy similar lo que ustedes tenían por detrás cuando ejecutaban el script de Gustavo. Llama a otro script que tiene algo parecido a esto, donde dice, bueno, quiero que instales en este caso Python, pero quiero que me instales un Linux, tal versión de Linux y demás. Bueno, acá está pasando solamente de datos sobre la imagen, datos personales, dónde va a estar la aplicación. Acá está simulando que va a generar justamente que va a instalar justamente nuestro proyecto. Entonces acá va a copiar el archivo de requirements y va a instalar todo lo que tiene adentro. Por eso le decía que es sumamente reproducible, porque cada vez que lo ejecute va a instalar todo y lo va a dejar bien contenido. Copia el proyecto y acá para los logs crea las cosas, deja expuesto, por ejemplo, en el puerto 80 si es una API, y estos ya son variables que nosotros vamos a ir colocando. Para ver una real, digamos, tengo acá un Dockerfile, sencillo, que no lo puedo dejar mucho tiempo en pantalla porque es un proyecto, perdón, me olvidé de eso. Es un proyecto que está corriendo, entonces, pero digo, normalmente van a tener un Dockerfile que lo va a armar, va a hacer todas las instalaciones, copiar todos los archivos que ustedes quieran y den los permisos que ustedes quieran a las carpetas que ustedes quieran ahí adentro. Las instrucciones que van a ver normalmente en un Dockerfile son estas: from, worddig, copy, run, cmd, las variables de entorno, cómo va a estar expuesto qué es lo que va a tener expuesto ese contenedor, que es como un sistema operativo. La mejor forma de verlo es como un sistema operativo chiquito. Bueno, le dejo acá comandos para generar para cargar, por ejemplo, un contenedor para el proyecto que nosotros tenemos acá, que como les digo, no serviría porque los contenedores son muy chicos, muy limitados. Entonces, en el momento que quisiéramos entrenar, se comería la memoria RAM y colapsaría el contenedor, digamos. No tiene sentido hacer entrenamientos dentro de un contenedor. Es por eso el otro día como que Alejandro como que desvió el tema porque no hay chance de hacer un entrenamiento eficiente dentro de un contenedor. Pero sí me pareció interesante que poder a ustedes mostrarles por qué se utiliza, cómo se utiliza y demás. Acá en el Docker Compose
lo que va a hacer, en este caso, va a levantar varios contenedores de una sola vez. Acá, por ejemplo, está levantando un MongoDB. Yo lo puedo hacer acá, pero si lo hago acá, esto, yo no veo muy bien. Acá levanta un MongoDB, acá está levantando un mflows. Bien, y acá está levantando un tercer contenedor que es el Machine Learning App, es la aplicación de ustedes, sería. ¿Ok? En ese caso, esto es lo que vamos a simular la semana que viene. Si todo sale bien y tengo tiempo de probarlo, esto es lo que vamos a simular. Entonces voy a hacer un contenedor de Mongo para que el MLflows, cuando reciba mis mensajes desde mi aplicación, vaya guardando y haciendo persistencia. Después, bueno, ya vamos a llegar a MLflows. Ojalá podamos hacerlo, digamos. Y bueno, y acá, bueno, simplemente carga, ¿no? Data, logs, resultados, va creando carpetas o los volúmenes donde están. Estas son variables de entorno. Dependencia significa que primero tiene que cargar los otros antes de cargar esto. Y genera una red interna dentro del Docker de todo nuestro sistema de Docker, genera una red ML para que se vean los tres contenedores. Comandos comunes, Docker Compose. Estos son comandos normalmente utilizados directamente con el Docker. Con el Docker Compose, el archivo Docker Compose, no el Docker file que era el que estábamos viendo antes. Acá le dejo una arquitectura súper sencilla como para que más o menos ustedes se den cuenta, digamos, nosotros nos vamos a saltear esta parte de acá, ¿no? La parte de... Nosotros nos vamos a saltear esta parte de acá y la vamos a hacer correr a nuestra aplicación directamente sobre nuestro equipo. Pero dentro de la aplicación vamos a hacer utilización de estos dos contenedores que van a estar montados. Bueno, hasta ahí contenedores. Programación orientada a objetos. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de contenedores? Dudas razonables del tipo teórico y de lo que yo estuve diciendo, digamos. Puede preguntar. Sí, yo tengo varias, pero bueno, voy a tratar de ir plasmándolas. Primero, comentaste que el entrenamiento no tiene sentido hacerlo en un contenedor, entonces. Entonces, ¿sí es el estándar hacerlo en Virtual Machines como lo venimos haciendo? ¿O esa parte me confundió un poco, digamos? Mirá, vos podrías hacer un entrenamiento sencillo, pero vos imaginate que vos para hacer un entrenamiento necesitas un dataset más o menos razonable, lo necesitas levantar en memoria, porque el ICM lo necesita en memoria, harías el entrenamiento y eso es lo que haría tu aplicación. Por eso es lo que no tiene sentido. Claro, o sea, digo, porque acá esto está hosteado, por así decirlo, localmente. Entonces, estamos en la misma que antes, digamos, si quisiéramos correr un entrenamiento local. Sí, pero igualmente, si vos quisieras subirlo a una nube, a un Kubernetes, el arquitecto del Kubernetes o vos mismo que lo generes, le tenés que poner un límite. Y vos imaginate que reservarías, no sé, 12, 13 núcleos y reservarías, no sé, 128 GB de RAM. Te va a salir un pepino, digamos, un huevo para levantar un Docker. Sin embargo, si vos levantás una máquina virtual, la levantás por 4 o 5 horas, 10 horas, lo que necesites, y después la matás, no vas a tener ese gasto de continuo, porque vos tenés que pensar que una vez que pusiste el Docker a funcionar, quedó ahí. Por más que la aplicación termine, el Docker quedó montado. ¿Okay? Listo. Sí, te entiendo. Entonces, el flujo, digamos, en la realidad sería como la parte del entrenamiento, optimización, lo que sea, si lo haces en una virtual machine, después eso muere, y con lo que te quedás en la imagen que creaste, en el container, es con la aplicación final. Bueno, pues ya entendí, es lo que explicaste antes. Que no es nada de lo que vimos nosotros. La Claro, aplicación final no es nada de lo que vimos nosotros, excepto
excepto la función esa que dice predict, que es una pelotudez, digamos. La única que te quedaría vos es con esa función que dice predict. Ahí está. Entonces Okay. no tiene sentido, digamos. Claro, o sea, Pero todo esto sí tendría tiene sentido sentido. para Sí. muchísimas otras cosas. Por ejemplo, esto se creó para brindar webs. Claro. Webs que tienen librerías específicas que usan, que no querés que se rompa nada, y que se llega a romper, vos querés volver para atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace? Automáticamente lo hacen los Kubernets. Cuando un pod, que se llaman pod, cuando los que levantan el Docker, cuando un pod empezó a crashear o se saturó, lo mata y lo vuelve a levantar. Literal, ¿eh? Lo mata y lo vuelve a levantar. Y quedaste de cero de vuelta. Entonces todo lo que se persiste queda todo afuera, digamos. Pero vos, para que te dé una idea, una página web funciona en un Linux que tenga un núcleo y 2 GB de RAM sobrado. Es decir, tu página web, que brinda el servicio de predecir cuando entre un nuevo cliente, necesita eso, digamos. Muy lejos de los 12, 14 o 20 y pico de núcleo y 128 de RAM, ¿ok? Muy lejos. Por eso es que no se utiliza para hacer el entrenamiento. Listo, está claro. Y la otra que me lo mencionaste a la pasada, pero lo vi, bueno, mucho en Google Cloud y todo, es lo de los Kubernetes. Te entiendo que eso es para lo del entrenamiento distribuido, por ejemplo. ¿En ese caso se usa Sí, en ese o caso, no? digamos, los Kubernetes tienen como muchas utilidades, digamos, pero lo mencioné porque vos podés, un contenedor lo podés levantar con Kubernetes, digamos. Pero Ok, es muy algo más específico, robusto, digamos. digamos. Ok, Sí. Justamente para hacer toda esta parte de orquestación y de automatización, digamos, de los servicios. ok, listo, gracias. Ok. Programación orientada a objetos. Bueno, la programación orientada a objetos es hermosa, es mentalmente disruptiva, y bueno, para nosotros capaz que no, para nosotros, digo, yo tengo 40 y pico de años, pero eh, para los que leen el libro, o los que tienen imaginación, o los que suelen abstraerse de las cosas, les puede llegar a simplificar un poquito más la idea para entenderlo, digamos. Pero es bastante loco pensar de que es algo como que queremos modelar la realidad. Entonces, la mejor forma que se le ocurrió al que creó programación orientada a objetos es, para modelar esa realidad, generar diferentes objetos. Entonces, el caso más típico, creo que el caso más típico es una clase que animales, y después se divide en diferentes tipos de animales, y ahora no me va a salir la palabra. Queriendo explicar, no va a salir la palabra. Mamíferos. Mamífero, ahí va. Mamífero, y el otro no me acuerdo. Vamos con los mamíferos. Entonces, los mamíferos heredan de esa clase porque son animales, y abajo de eso va a venir, no sé, el mono, y al lado va a estar el ser humano. Entonces, si vos quisieras reproducir cada ser humano en la Tierra, generarías instancia de esa clase. Entonces, por ejemplo, un atributo de esa clase va a ser sexo, otro va a ser altura, otro va a ser pigmentación de la piel, otro va a ser color del pelo, otro va a ser, bueno, ahora, no importa cuántos atributos nosotros le pongamos a la clase, queriendo modelar al ser humano como un solo objeto, en la realidad es imposible poner todo eso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar en los atributos lo que nosotros queremos. Y después le vamos a generar funciones a esa clase ser humano, que no puede hacer el mono, por ejemplo. Hablar, ok. Sí, el mono lo puede hacer, pero a su manera. Entonces, vamos a tener métodos que vamos a ir heredando de las clases anteriores, que no están desarrollados en las otras clases, como por ejemplo hablar. Entonces,
Los mamíferos hablan, sí, hablan los mamíferos, para abajo. El mono habla, sí, habla con su idioma y entre los suyos. El humano habla, sí, habla, pero a la vez dentro del humano, ojo, porque puede llegar a hablar muchos idiomas, entonces, oh, entonces ahí vamos para arriba, generamos una clase que sea de idiomas y así vamos a ir generando, por ejemplo, caminar va a ser un método. Entonces cuando diga humano Joaquín caminar, la función va a caminar, el humano Joaquín va a caminar, digamos, y así vamos a ir generando diferentes métodos. Espero que no se haya entendido, digamos, porque no me gusta explicar mucho estas cosas que en mi cabeza y en mi imaginación funcionan de una forma, digamos, y cada uno tiene que abstraerlo y entenderlo de su manera. Pero no traten de entenderlo a línea de código, digamos, porque va más, no es que va más allá, digamos, parece filosófico esto, pero no va más allá, pero una vez que lo entienden en otro aspecto, a la programación orientada a objetos, es mucho más fácil después programar, porque ya saben qué es lo que están modelando, ¿ok? Entonces, vamos a siempre a utilizar, bueno, programación orientada a objetos se utiliza en casi todos los aspectos, pues se puede modularizar, se puede hacer muchas cosas independientemente y se puede reutilizar muchas funciones. La herencia y la composición de las clases hace que la reutilización sea muy fácil. Testear es muy sencillo, porque vos podés testear una clase aislada, digamos, hardcodeándole los parámetros. Es muy fácil de mantener porque está todo muy bien separado. Y se puede encapsular la responsabilidad, es decir, al ser humano lo dejas bien separadito de otros, al mamífero. De hecho, nuestra idea de organización tiene un poco esto de programación orientada a objetos, las funciones, los métodos, es típico es típico de orientado a objetos, y cada vez que nosotros generamos una carpeta y ponemos un guión / init, justamente estamos como generando una librería, estaríamos como generando como una clase, digamos, por así decirlo, donde nosotros podemos llamar diferentes métodos de ese lugar, digamos. Entonces, es muy reutilizable. Todos los códigos que nosotros hicimos lo podríamos tranquilamente meter dentro de una clase y darle y hacerla funcionar, no muy complicado. Acá lo muestro yo como para generar un pipeline de ML. Entonces vamos a tener una clase súper abstracta y nos vamos acá como que si fuera el animal. Acá tenemos clasificador o regresor, si fuera para un lado o para el otro. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un LazyBM con un regresor, lo podríamos hacer de este lado, por eso es que no se desarrolla para acá. Pero acá tenemos clasificador, acá tenemos la implementación específica del LazyBM pipeline que le llama, que está heredando de estas clases de acá. Y ahora vamos a ver qué significa eso. Y entonces, después hacemos un procesamiento de datos, también es una clase separada, que tiene Feature Engineer y Data Loader, por ejemplo, como funciones. Bueno, este Model Tracker lo dejó totalmente separado, que es justamente como el traqueo de MLoops, y ahí es donde implementa el traqueo de nuestros experimentos. Lo único que va a hacer después es montarlo en algún lugar y llamarlo y utilizar sus métodos para hacer el tracking. Bueno, yo le puse acá, pero no sé, le puse un poco de código y voy a tratar más o menos de ir representando dónde estamos parados y demás, como para mostrarle, pero no se guíen con que esto va a ser copiar y pegar como los otros códigos que yo les di. No, eso no va a andar, ¿eh? Si tienen la idea y si tienen mucho tiempo y si lo quieren pasar a programación orientada a objeto, bienvenido sea, y les doy una mano si se traban, si les tienen alguna complicación, lo vamos viendo por Zoom y por donde sea. Bien, acá genera ¿cómo se llama? La clase más básica que va a existir, la abstracta que le llamamos nosotros. Entonces va a definir lo justo y necesario
que deben tener todos para abajo. Entonces dice, bueno, el mamífero tiene que tener una cabeza, 2 piernas y dos manos y 2 piernas. Todo lo que generen para abajo tiene que tener eso. Entonces, por ejemplo, si todos los mamíferos andan, bueno, tiene que haber una función acá que dice anda, pero no dice cómo anda. ¿Por qué? Porque el mono anda de una forma, el caballo anda de otra forma, el ser humano anda de otra forma. Entonces, cada una de esas clases lo va a implementar como ellos quieran. Por eso es que acá, por ejemplo, vamos a por parte. ABC está heredando justamente algo súper básico, que es el ABC, que es como una clase bien nativa de Python. Entonces después hay lenguajes que son orientados a objetos, digamos. Por ejemplo, Java no se puede escribir si no es así, digamos. Es todo así, digamos. ¿Okay? Después tenés JavaScript que no, porque script justamente es diferente, pero hay lenguajes que son puro programación orientada a objetos. Python como es multifuncional y no es compilado tampoco, no tiene problema, digamos, pero podés utilizar programación orientada a objetos. Una vez que te has acostumbrado a utilizar programación orientada a objetos, no querés saber más nada del lío, porque sabes dónde está todo, sabes cómo funciona, y a los IDE les encanta, digamos. Funciona muy bien con esto. Bueno, la función que no es necesario que esté, pero si está, es la --init, acá es la que se ejecuta cuando nosotros generamos una instancia de esto. ¿Ok? En este caso, básico, ¿no? Va a tener un modelo, si está entrenado o no, la configuración de eso y la validación de la configuración. Estos son atributos. Todo lo que está dentro del init es un atributo. Y que se va a ejecutar cuando generemos cuando hagamos una instancia de esa clase. Bueno, acá él va a poner, acá pusimos métodos, digamos, ¿no? Podéis decir abstract method, significa que no se van a implementar, que simplemente se pone un pass. Si alguien llama a este método de esta función, no hace nada, básicamente. Pero si están acá declarados, tienen que estar desarrollados, implementados en las clases que heredan. Bueno, data processor, procesamiento de datos, fácil está. Un ini de vuelta y crear lag y crear rolling future. Y get future name, digamos, básica. Para hacer un future engineer, por ejemplo, debería estar todo acá adentro. Debería ser todos métodos de esto, digamos. Ya va a tener todo sentido. Denme un segundo ratito. Después, el IGBM Piplane hereda de la base que recién estábamos hablando. Entonces, volvemos a nuestro diagrama de acá arriba y teníamos la base abstracta y acá tenemos el Piplane. Piplane es la implementación de esa base abstracta. Ok, procesamiento Piplane. Y acá ya va a tener los parámetros específicos del IGBM. Por eso dice acá un get para traer de algún lugar los parámetros, como por ejemplo de un archivo de variables de entorno. Y setea un atributo para hacer un training history, digamos, que todos los datos que genere ese entrenamiento los guarde acá. Acá hace una función de validación, train, predict y evaluate. Esto es simple, esto no hace búsqueda de hiperparámetro, nada. Lo único que hace es entrenar un modelo. Entonces, se le va a pasar self, significa la persona, significa el Joaquín, sería, le paso a Joaquín y le digo, che, con este data frames y esta serie lo que quiero es que entrenes. Entonces, Joaquín entrena. En este caso, es una instancia, digamos, una instancia de esa clase persona que sería Joaquín. Bueno, predict con el método justamente, con el modelo, que acá no está modelo. Entonces, no sé si vieron acá que acá no está el modelo almacenado. Pero acá puso self.model y entrenó el modelo. Y quedó ya almacenado. ¿Por qué? Porque la clase de la que heredó, sí tenía model. Entonces lo que hizo ahora fue, en este atributo, que también lo tiene el IGBM,
esta clase de acá abajo, el ICBM Piplane, también tiene ese atributo porque lo heredó de su padre, guarda el modelo. Entonces, cuando viene a predict, no es necesario pasarle el modelo, porque ya con este self, dices, te mando a Joaquín entrenado ya, porque ya lo entrenamos recién, y te mando a Joaquín con el modelo entrenado. Ahora te paso el data frame y lo único que hace es predecir. Para eso pone self model.predict y le pasa el X. Sencillo. Hermoso. Bueno, así con el feature important, este método lo implementó él porque vos podés generar métodos nuevos, no estás obligado a hacer los métodos de tu clase padre. Lo que sí tenés que hacer es que si no lo declarás, tenés que nombrarlo y hacer un pass para que se ejecute el método superior. ¿Cómo se utiliza? Eso Bueno. te sirve, perdón, Joaquín. Vos entrenaste una sola vez, lo dejaste ahí como parte de eso y podés predecir las veces que quieras sin tener que arrancar desde el principio, ¿no? ¿Entiendo bien? Ahí dentro de este... Dentro de esta función, la ICBM Piplane, vos podrías tener una BO, una Claro. vallecita. Claro. Podrías tener una vallecita. Ya está, como vos empezás a pasarle meses para predecir y listo, y es suficiente, Claro. porque ya está como guardado el modelo, No, digamos. claro, ¿O no ese es en ese caso que ya tuvieras el modelo vos. Claro. Pero si vos quisieras, podrías acá generar una función que sea búsqueda de hiperparámetros. Claro. ¿Ok? Ok. Y ahí implementarías tu estrategia de búsqueda de parámetros. Entonces, harías una instancia, ahora vamos a ver cómo se hace, harías una instancia y le dirías, che, te paso el data frame, primero te creo, te instancio, nosotros somos una instancia de la clase persona, te instancio, que es como aparece, ¿no? Aparece, se materializa la clase, digamos. Y le decimos, bueno, te paso el data frame, después te digo, hey, buscame los mejores hiperparámetros. Y después te digo, ok, con estos mejores hiperparámetros que te guardaste, entrenate. Se entrena. Y después digo, bueno, ahora te paso para que me valides. Entonces vas a llamar a evaluar, ¿no? Porque predecir en un modelo sería lo mismo, validar y predecir, digamos, hace la misma función. ¿Cómo es el uso? ¿Cómo es el uso de todo eso que declaramos antes? Que es como las clases. Lo que yo quiero que entiendan es que, ¿vieron todas los archivos que teníamos nosotros? Son como clases, si quisiéramos llamarlo así, que lo podríamos llamar. Pero esos métodos que están dentro de cada script son definitivamente métodos que pueden estar implementados en una clase y que lo vamos a ir llamando de esta manera. Acá, bueno, el main, como no, hace un login, main, ven bien ahí, yo creo que lo puedo agrandar un poquito más. Yo siempre de esto me olvido. Bueno, main, configuración. Bueno, acá cargó los datos, los parámetros para hacer vieron que acá ya están los parámetros ya están fijos, digamos, no hay para buscar hiperparámetros. Son los parámetros para entrenamiento de la ICBM. Acá hace para hacer el Future Engineer hacen los lag de las columnas, de estas dos columnas, 1, 2 y 3. Entonces carga los datos, crea componentes. Y acá se viene la parte interesante. Llama a la clase Data Processor con el Future Config, que es este. Y ahí se genera una instancia de la clase que nosotros hicimos para hacer Future Engineering. Acá abajo, en Piplane, instancia a la clase el ICBM Piplane y le pasa las configuraciones para el ICBM, para cuando entrene el ICBM luego.
Y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Dice, bueno, va a llamar al data processor que teníamos acá, que era una instancia, y le dice create late future, que es el método de esa clase, le pasa el DF, las columnas y el lat que quiere hacer. ¿Y eso qué es esto? ¿Qué es esta parte de acá? Esta parte de acá es lo que nosotros hacemos en nuestro main, que es decir, che, anda la función tal, te paso el data frame, te paso lo que quiero hacer, hacémelo y devolveme el DF. ¿Ok? Y recibir acá. Entonces, por eso es que digo que las funciones que nosotros ya generamos dentro de los archivos serían muy fácilmente pasar eso a programación orientada a objetos, porque mi cabeza funciona de esa manera y yo ya fui preparando los métodos para que funcionen de la misma manera. Ahora, lo que va a pasar normalmente es que le va a pasar mucho menos cosas, porque ella va almacenando cosas en la memoria. Ya se va quedando con los hiperparámetros, ya se va quedando con el modelo, ya se va quedando con muchas cosas. Entonces no le tengo que pasar todo eso de vuelta. Hoy cuando nosotros hacemos, quiero que me evalúes, le tengo que pasar lo predicho y la realidad. O le tengo que pasar el modelo y le tengo que pasar lo que tiene que predecir. ¿Ok? En estos casos ya la instancia de la clase ya tiene todo eso. Entonces hace, acá va a ser feature name. Acá hace le prepara los datos y acá hace piplane.train, le pasa el xtrain y el itrain. Y los parámetros para entrenar el LazyVM se los pasó acá, cuando la creó. ¿Ok? Y después, una vez que entrenó esto, el piplane, que era la instancia, era Joaquín, que lo mandaron a entrenar, Joaquín.entrenar. ¿Qué es lo que hace después? Después es sencillo, pone, ya que estás entrenado, tenés un modelo entrenadito ya, ahora lo único que voy a hacer, te voy a pasar un par de datos y evaluar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un predict. Con evaluate, lo que está haciendo es un predict, le pasa los datos del test y el X-test y el Y-test. Recibe eso y ya directamente le está retornando las métricas de la evaluación, digamos. Porque como le pasó el Y-test, ya sabes la realidad, entonces acá lo que va a hacer es pasar por X-test y el Y-test. Bueno, de esa manera hizo uso de las clases de una manera súper limpia, digamos, pero a lo que voy es que no es muy diferente de lo que nosotros hacemos hoy en día, de llamar a la función que está en un script específico. Esto es lo único que lo maneja de una forma muy diferente, digamos, y que si nosotros lo quisiéramos utilizar, por ejemplo, muy burdo lo que voy a decir, así que por favor tómelo con pinza, pero si acá pusiéramos un for que esperaría por línea de comando un símbolo específico como el Q, por ejemplo, por cada dentro del for, nosotros podríamos dejarlo esperando y que ingrese por consola algo y hacer una predicción, por ejemplo, de eso. Entonces, vos meterías un dato nuevo, está bien que el dato sería así de grande porque lo nuestro tenemos como 160 features, digamos, pero atributos, pero si ustedes le escribirían todo eso separado por comas, se lo darían enter. Lo que podría hacer esta estructura es agarrar ese dato, pasarla por un feature engineer y después predecir y devolver como predijo. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso de una forma profesional? Es una API. Entonces, si ustedes corren un programa, una vez que harían el entrenamiento, cuando arranca el software, harían el entrenamiento, quedarían con el modelo, o bien no hacen el entrenamiento, como yo te decía hoy, y van a buscar un modelo ya entrenado y lo muestran nomás. Bueno, eso es programación orientada a objeto. A muy grandes rasgos, aplicado a un escenario como el que tenemos nosotros acá.
podrían hacer otras clases si así a ustedes les serviría, y de hecho al Feature Engineer, lo que si quisieran ustedes lo podrían meter dentro del feed lane, no debería estar, no tendría que tener una clase extra. Pero bueno, puede, digamos, no pasa nada. Pues acá podemos modelar la realidad como ustedes quieran, digamos. Si para ustedes dentro de persona o ser humano hay una diferencia entre adulto, joven y niño, podrían hacer una instancia de cada una de esas voy a decir una cosa muy loca. Podrían hacer una base, una clase que herede de persona que sea, por ejemplo, niño. Y una de las funciones, uno de los métodos del niño sea llorar. Pero que después vamos a generar el adulto y el adulto le sacamos esa función. A partir de ahora, vos sos, esa instancia de persona no puede llorar, por ejemplo. ¿Ok? Mal ejemplo. Pero, digo, podrían generar tantas clases y podrían seguir heredando para abajo tantas clases como ustedes quisieran, digamos. ¿Ok? Creo que con el adulto, niño y eso no se explica, y capaz que algún otro ejemplo sea más entendible, pero sea menos ético, digamos. Así que nos quedamos con esa. Digamos. Bien. Una pregunta, Joaquín, sobre Sí, esto pregunta de las clases. sobre promoción entre objetos. Sí, yendo a la práctica, ¿no? O del lado de las buenas prácticas, si se quiere. Yo con lo que me quedo de lo que venimos haciendo hasta ahora, de dividir todo por funciones, después tener un main, digamos, que ejecute todo y tener separado cada función en un archivo distinto, etcétera, me quedo con que es bastante ordenado hacer eso. Ahora, Muy con ordenado. con la clase entiendo la lógica de ordenar todo dentro de un mismo como objeto, justamente, Uh-huh. pero te vas a quedar, o sea, ¿cómo funciona después en la práctica? ¿Lo tenés todo en un solo script? Tipo que sea, no sé, modelo.py, ahí No, tenés la clase con todas las cosas. no, 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 lo más normal es que lo tengas en archivos separados donde declares la clase adentro. Lo más ok, normal, digamos, eso. ok. Y que en el archivo que lo vas a usar, vas a tener que hacer lo mismo arriba, pero en vez de, no sé, suponete que vos hiciste 5 funciones de Feature Engineer. En vez de importar cada una de esas métodos, vas a importar solo la clase. Después Eso te iba a decir, sí. generas Porque la el que instancia y podés más, utilizar. claro, porque o sea, más allá de la parte del estudio de Optuna, que puede ser una función muy grande, el de Feature Engineering creo que es el que más código te roba, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la forma ahí de ordenar eso, ¿no? Si querés, nada, poner, no sé. Siempre, Así. siempre lo vas a tirar un script separado. Ok. Nosotros, porque tuvimos las buenas costumbres, chicos, de decir, che, lo meto en un lugar separado, aprendimos lo que es un método, lo que es una función, y llamamos a esa función. Pero PHP, por ejemplo, que también es script como Python, la forma más fiera que vi de programar es esa. Cuando vos llamás a un archivo de PHP, también lo puedes hacer en Python, ¿eh? Esa llamada se mete el código como que si estuviera embebido así. Y podrías ejecutar todo como así como procedural, así, una tras otra, sin método, sin nada, digamos. Como assembler, digamos, hacer cosas así, no sé cómo decirte ya, digamos, pero hay formas de hacerlo bien fiero, al lado de lo que le hicimos nosotros, que está muy bien ordenado, muy, muy bien ordenado. Y ya te digo que lo harías con clases y tendría sentido en un proyecto grande, tendría sentido si vos tuvieras como vos quisieras que la gente levante su propio, vamos a imaginar esta idea súper, súper capaz más poderosa todavía de lo que veníamos hablando. Vos haces una página web y me brindás el servicio a mí para levantar modelos y testearlos. Entonces,
en un campo le decís, che, subime tu modelo, entonces yo te subo el modelo, vos lo subís. Generás una instancia de este pipeline que nosotros teníamos, cargas el modelo que te dio el usuario y ahora le decís, pregúntame. Te pasa una línea y te dice, che, ¿esta persona se va o no se va? Ahora, lo que estaría faltando ahí, que sería garrafal, digamos, el tema del feature engineer y demás, que necesita el modelo. Pero nos vamos a abstraer de todo eso, pero entonces, en ese caso vos tendrías, por cada persona que se loguea en tu plataforma, tendrías una clase, la ICBM, levantada para esa persona, que tiene un modelo específico. ¿Ok? Que de hecho, si él te pasa el feature engineer, posiblemente tengas una función con feature engineer específica para él. Entonces ahí es como decir, bueno, tengo un feature engineer para Joaquín, un feature engineer para Jair, un feature engineer para Steven, ¿me entendés? Así. Van a tener muchas instancias y es la misma clase. Predice igual, valida igual, entrenar no va a entrenar, pero construye la feature engineer más o menos parecido. Bueno, eso. Ok. Sí, perfecto. Sí, ok, listo. Gracias. Te iba a mostrar, pero no sé, esto capaz genera más confusión, digamos, pero por ejemplo, este es un trabajo, es mi trabajo de visión computacional, que estamos entrenando una red neuronal para predecir clasificación de imágenes, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las clases que son clases de... Ah, qué bonito, pará. ¿Ustedes por qué están viendo eso? Y yo estoy... Ah, le puse ventana. Bueno, no me voy a copar con esto porque me voy a ir del tema, digamos. Bueno. MLOps, MLOps, ahí está, MLOps. Esto sí, lo estuvieron hablando el lunes, súper contratrillado, digamos, por lo que contó Alejandro, ¿no? Por lo que es el tema, digamos. El MLOps es como una linda fantasía que responde a muchas preguntas que nosotros teníamos al principio. Y decir, che, ¿cómo vamos a rastrear todos los experimentos? ¿Cómo vamos a saber cómo es el experimento? Entonces, todos diciéndonos, che, agarra un Excel, che, agarra un Excel, agarra un Excel, agarra un Excel. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Básicamente por eso. Ahora, claramente que si usted está trabajando en un lugar que son 10 personas, que hay 3 proyectos diferentes, pónganle, y hay 2 personas, 3 personas por cada proyecto, tienen a un jefe que hace el seguimiento de todo eso, imagínense andar por acá Excel y cada uno se le escribe, se le ocurre escribir como quieren, digamos, y andar a saber lo que escriben también, porque puede llegar a escribir cualquier cosa, porque están traspasando información de lo que ven en una pantalla, en un gráfico, a un Excel, digamos. Entonces dice, no, eso no va a funcionar, digamos. Y lo peor es que cuando haya algo que sea bueno para llevar a producción, hay que andar haciendo la reproducibilidad de eso, que es casi imposible. Bueno, entonces por eso se generó, como dijo Alejandro, el MLOps, que viene de, porque lo que primero existió fue DevOps, que fue por lo que dijo Alejandro, los programadores le pasaban el código y dicen, che, mi computadora me anda y ¿por qué no te anda vos? Entonces generaron una figurita mágica que dice, che, yo te hago andar todo, pero vos me lo tenés que dar así. Ah, qué vivo que sos, digamos. Si todos te lo estamos dando de una forma, seguramente te va a andar, digamos. Tampoco tenés el bruto laburo, digamos. Pero, bueno, se ganaron su lugar en el mundo porque la gente que quería que las cosas funcionaran dejaron de hablar con los frikis de los programadores, lo cual era algo positivo. Pero todos los de DevOps fueron programadores o son programadores y van como evolucionando, digamos. Sí, es una forma de decirlo.
Bueno, el ciclo de vida, vamos a encontrar palabras como muy, muy comunes a lo que nosotros ya tenemos, ¿no? Se desarrolla, se hace experimento, se valida, se hace test. El código siempre a Git, que hace el seguimiento de versiones y demás. De los experimentos y del tuning, sale justamente el tracking, que sería MLoops. Parte del MLoops que vamos a utilizar, en este caso, MLflows, que es como lo más conocido actualmente, digamos. Es como, casi digo pandas, es como el SQL, digamos, así, es lo más conocido y que anda bastante bien. Bueno, y ahí hace el registro de todo lo que hace el modelo, de todo lo que está haciendo, ¿no? El experimento y demás, los que va brindando, de hecho, guarda y datos de validación y de testing también. Y después, bueno, a ese que está funcionando es muy fácil hacer un package que es el container que hablábamos hoy del Docker, lo dockeriza en el Docker y hace el deploy y lo lleva a producción. Luego, pues, lo único que hace es ir monitoreando cómo va prediciendo y que realmente esto que nosotros vimos en test, supónganse, en una, pues no escuchen esto, una accuracy del 75%, entonces nosotros vamos monitoreando, la misma herramienta nos permite hacer esto, ¿no? Lo vamos monitoreando y nos dice, che, bueno, tu proyecto está en un 55, así que reentrená, hace algo porque eso no están dando ahora. Algo cambió en cómo funciona la gente que está haciendo que ese modelo, si era que estaba modelando algo de personas, digamos, que está haciendo algo que no funciona, anda a entrenar. Bueno, muchos componentes, ¿no? Lo que vendría a ser, ¿no? Lo más importante, el seguimiento de experimentos, que era lo que primero habíamos hablado acá en la clase, en todos lados, ¿no? Que todo el mundo buscando la varita mágica, ¿no? Que haga que yo no tenga que andar escribiendo y me concentro en escribir código y probar cosas y que pues, después en algún lugar queden. Sí, se puede, chicos, pero sí, hay que meterle, digamos, bastante programación y bastante conocimiento para que eso sea de forma automática. Para lo que hacemos nosotros, que entrenamos, no sé, habrán entrenado, ¿qué entrenaron? 50 modelos para la competencia 1. No, mentira, digamos, el 10% de eso. 5, 6, 7 modelos bien entrenados, los otros son todo basura, digamos. Ustedes lo estaban entrenando y sabían que era basura. Esos 4 o 5 fue muy fácil registrar en un Excel qué es lo que estaban teniendo. Pero ahora imagínense que ustedes quieren algo que sea casi de forma automática y que vaya agarrando los datos nuevos, digamos, porque para cómo es eso, digamos, en la vida real continuamente nos están llegando datos nuevos. Entonces, a medida que nos van llegando datos nuevos, queremos reentrenar las cosas para ver si hay algo que cambió en la realidad y poder mejorar nuestro modelo para que se vaya ajustando a esa realidad. El caso más común y conocido, y lo dijo Alejandro también, es que es el tema de la predicción de fraude, digamos. Continuamente hay gente inventando nuevas formas de fraude y los modelos tienen que capturar esa dimensión. Ojalá, no lo voy a decir en voz alta, en aprendizaje automático, lo mejor que tuvo para mí fue una de las últimas clases, trajeron un par de profesionales a hablar. Habló un loco que era profesional de océano, digamos, oceánico, es lo que se llaman. Hizo la vuelco, se metió a Data Science acá en la UBA, en nuestra maestría. Antes de recibirse, se empezó a laburar y ahora está laburando en fraude. Fue la mejor clase, digamos. Espectacular. Contó un poco de la realidad y de su trabajo y demás, y la verdad que estaba muy copado. Y esos son lugares donde cambian muy rápido la realidad y por ahí hay que volver a reentrenar modelos casi que continuamente. Bueno, registro de modelos, los pipeline como habíamos hablado. Jenkins. Con los que ya había hablado él, los de CDI y CD, que se usan para hacer despliegues y demás. El monitoreo, la dockerización de eso.
Bien, y esto es justamente guardar de forma centralizada todos los ficheros que tenemos. Bueno, la más utilizada es MLflows, hay otras más. No si logro hacer algo va a ser con MLflows. Lo mencionó también Kubeflow, lo mencionó Alejandro, me parece, el lunes, ¿no? Bueno, y acá ya se pudrió, digamos, el tema, la implementación práctica de MLflows con MongoDB. Y acá es que tiene que hacer justamente un container con el Flow, con MLflow, que es un servicio, digamos, que da una API y un Mongo para hacer almacenamiento de los registros, digamos. Para el que no sepa nada de Mongo, no va a venir mal. Espero el año que viene sí dicten. Hay una materia de base de datos no relacionales, una materia, y estaba muy copada, este año no la dieron, donde enseñan justamente este tipo de base de datos y cómo manejarlas y demás. No voy a ahondar demasiado, pero bueno, sí que se utilizan, ¿no? El paquete este más conocido, ¿no? El Mongo Client. Acá es una clase justamente de MLflow. Está run, logs, 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 más logs. ¿Por qué? Porque esa es la idea. Quiere guardar todo. Vamos a hacer que guarde mucha información y nos las organice y después nos las muestre. Eso es lo que tiene el MLflow, la posibilidad que tiene. No me quiero quedar acá. Pero van viendo que cada una de los métodos es para guardar un tipo de información en algún estado de nuestro entrenamiento, ya sea en la búsqueda de hiperparámetros, ya sea en la búsqueda del test y después. Esto ya es el query para mandar el query. Ejemplo de uso. Bueno, como les decía, es una clase más, entonces levanta la clase de MLflows, le indica dónde está, el nombre del experimento, que sería nuestro study name, le dice, bueno, estás en el localhost, digamos, en un container que está escuchando en el 5000, y le dice la base de datos donde tiene que guardar ese experimento. Y después ejecuta el experimento, tal cual está, lo único que cada tanto, esto es tracker, acuérdense el tracker. Entonces, cada tanto que va a hacer tracker, start, run, empieza el experimento. Después, logueame los parámetros, logueame el tags. Tracker, ¿dónde estás? Pum, pum, pum. Prepara los datos de entrenamiento, métricas. Una vez que logra las métricas, track, logueame las métricas. Track, logueame el modelo. Vieron que no es. Esto es un log más especializado. En vez de tenerlo en un log o en varios archivos de logs, se lo estamos pasando para que lo guarde en una base de datos. ¿Por qué? Porque hay todo un super software que es el MLflow, que lo que va a hacer es agarrar todos esos datos y después me los va a mostrar de una forma diferente, separado por cada uno de los experimentos, me va a mostrar gráficos y demás. Acá le está diciendo que guarde, que todo el traqueo lo tire dentro de log2mongo, que lo tire en Mongo, y acá termina el entrenamiento, un finish con éxito, digamos, termina de hacer el entrenamiento. Básicamente eso es un log que lo tira en una base de datos. En vez de tirarlo en un punto log, lo está tirando en la base de datos. ¿Para qué? Para que después haya todo un software, un programa que lo muestre. Es lo que hicimos, entre comillas, perdón. Lo que simulamos cuando guardamos las trials de la base de datos, las fuimos tirando dentro de un JSON. Y después yo le di JSON, bien, JSON. Después yo le di a ustedes un notebook sencillo que lo que hacía era levantaba ese JSON y graficaba. Bueno, esto es a abismales magnitudes el seguimiento de todo un proceso de experimentación.
Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no lo dieron esto antes del principio? Lo hacíamos, lo poníamos en nuestro pipeline y lo poníamos en nuestro código y lo aprendíamos. Gente, porque muchos que lo que empezaron acá los miércoles no sabían lo que era un método o cómo instanciar un archivo y traer un método, cómo pasarle algo a un método y declarar lo que esperábamos, cómo levantar datos de un archivo de configuración. Entonces hay como muchas instancias como para ir aprendiendo. La verdad que la idea mía era terminar justamente las clases de los miércoles con algo parecido a esto. Por eso le digo, capaz, no sé si la semana que viene o capaz la otra, pero vamos a ir implementando. Capaz implementamos un día eh, eh, el Docker para que levante el Docker simplemente. Y después vamos a implementar de a poco, ir implementando. Pero como que lo que ya tenemos nos permite hacer unas brutas y configuraciones y demás. Ahora, para que esto funcione en la nube, ya ahí es un poquito diferente, digamos. Porque nosotros tenemos una instancia ya preparada, una VM preparada para ejecutar un script, pero no para tener un servicio de MLflows escuchando. El año pasado Gustavo había hecho algo parecido en un servidor propio que estaba escuchando en internet solamente a los alumnos. Entonces los alumnos tenían unos scripts que él había generado donde directamente le pegaban a ese servicio, a esa API, en un servidor externo de él. Eso es como mucho, digamos, ya. Capaz que si le tiro el contenedor y le tiro la idea, se prende, digamos, pero bueno, van a ser más de 2 semanas para convencerlo de eso, digamos. Pero por la duda, por ahora, que lo puedan correr en su local y puedan ver algo, o bien yo lo hago y ustedes lo ven y les quedan las notebooks como experiencia, y el día de mañana, si lo quieren montar, lo pueden montar. Hay base de datos hay sistemas, digamos, instancias que son súper económicas. No sé cuánto costará levantar un Docker dentro del ambiente de GCP ahora, actualmente, digamos, pero podrían hacer eso, digamos, levantar un Docker en GCP y cuando está entrenando, hacer la consulta, y cuando no lo están utilizando, lo bajan, lo dan de baja, una cosa así, lo vuelven a levantar después. Bueno, eh, bueno, esto para instalar el Docker, ¿no? El Docker Desktop y demás. La estructura, cómo quedaría un proyecto como el que estamos trabajando nosotros, con diferentes, con esto, ¿no? Del MLflows cargado y con dockerización, digamos, que lo que no tiene sentido, lo que estábamos hablando hoy, que no tiene sentido, digamos, dockerizar nuestro pipeline de optimización. Bueno, vimos Docker Compose para hacer la creación, por ejemplo, de MongoDB y MLflow, del servicio de MLflow que va a estar escuchando. Vimos algo de programación orientada a objetos, de cómo se puede utilizar. El año que viene, si hacen visualización por computadora, digamos que está muy copada, está buena, habla un poco de redes neuronales y la actualidad en el tema de imágenes. Y el que lo da tiene muy buena onda, así que se las recomiendo, aunque no tenga 64 horas y es en el segundo cuatrimestre, no es en el primero. Y bueno, cómo es el tracking de experimentaciones, ¿no? Mucha teoría, capaz muy volado. Espero que les haya sacado un poco la duda de qué, cuándo se debe utilizar y cómo se debe utilizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta parte de MLloops? Que normalmente es una persona que se especializa solo en eso, chicos. Solo en eso. ¿Ok? Y después tenés a otros desarrolladores que desarrollan los modelos, digamos, que buscan los modelos y dicen, che, este modelo, tíralo, toma, ponelo a andar. Este es el modelo que ahora va, a partir de ahora, este es el modelo que tenés que poner en producción. Hicieron todo el entrenamiento y todo en base a esto, digamos, ¿no? A este registro, digamos, sus software tienen que hacer utilización
son una parte de todo ese trabajo. Pero imagínense que la persona que está continuamente mirando y observando esto no puede también estar pensando en cómo mejorar un modelo, digamos. Por eso que son funciones separadas. Lo mismo de siempre: reproducibilidad, trazabilidad, código mantenible, escalabilidad, porque puede llegar a escalar por su expuesto, porque podemos poner más Docker en producción, vale, más o menos eso. Y la colaboración con equipos mucho más sencilla, digamos. Mejores prácticas, algunos tips para tener en cuenta. Docker Ignore es como el ignore de Python, y es para excluir algunos archivos que no son necesarios dentro del Docker, como por ejemplo readme y todo eso, de que pelarlo a la mierda. Variables de entorno, ser consciente de eso y cómo se utilizan. Bueno. Bueno, acá documentación oficial, digamos. Docker, es decir, de Docker. MLflow es la librería, MongoDB y programación entre objetos. Esto no lo vi, por las dudas, digamos. Bueno, sí, te manda al tutorial, te manda los tutoriales de Python, digamos. Y un poco más de tutoriales y comunidades para que vean. Bueno, les dije que iba a ser muy, 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 muy teórica, digamos. ¿Alguna pregunta? Quería preguntarle. Le puse ventana de vuelta. Sí, ventana. Yo no quiero ventana. Quiero pantalla completa. Ok. ¿Cómo vienen con este tema, chicos? Que yo subí el otro día un burdo flujo de trabajo en GCP, y la semana pasada habíamos estado peleando bastante con esto en vivo. ¿Cómo vienen? Todos tienen nube, todos han podido ejecutar, todos estuvieron haciendo el trabajo práctico de aprendizaje automático, aprendieron a hacer training y de splits, aprendieron a hacer validación y training. ¿Cómo va, Joaquín? Yo me uní tarde, así que te puedo hacer una pregunta sobre esto. Capaz yo lo hablaron y si lo hablaron veo el video después. Pero de la clase pasada, vos, como por lo que yo entendí, ¿no? Recomendabas Temux y todo eso. Yo actualmente estoy usando Jupyter, el 2.8, bla, 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 y corro todo ahí. Bien. ¿En qué cambia eso? O sea, ¿por qué es mejor lo otro o es lo mismo? O sea, ¿por qué me debería pasar a Temux o me quedo en Jupyter? ¿Vos tenés notebooks? No, ¿Tenés script? sí. Y cuando lo ejecutás los script, te queda la ventana abierta. ¿En Jupyter? Sí. La puedo cerrar. Y queda corriendo. Sí. Listo. Sigue Listo. haciéndolo así. Está bien. Y te hago otra pregunta entonces. Mi idea de utilizar la consola es que se saquen el miedo ahora, que están entrenando un programa de mierda, pelotudo, en una materia, en una facultad, en un ambiente que no vas a, digamos, lo peor que te puede llegar a pasar es desaprobar, digamos, y no vas a aprobar trabajando y haciendo cosas, digamos, ¿ok? Entonces, si nunca usaste la consola, si le tenés pavor a la consola, utilizala. Es el momento de sacarse el miedo. Es el momento de hacer script, es el momento de probar un log, de leer un log, de aprender a leer un log, de guardar en un JSON, de ver cómo se arma un JSON, de ver cómo se arma un YAM, un archivo de configuración YAM, porque son cosas, lo que yo estoy dando es lo más básico que van a ver en cualquier ambiente de trabajo, ¿no? De hecho, espero que esto sea como
lo mínimo que vean, digamos, porque es muy raro que entren a un lugar de trabajo y no vean lo que estamos viendo nosotros. Ahora, capaz que este tema de MLOps es medio raro, puede ya ser que sí, puede ya ser que no, pero lo otro, súper básico, por eso. Súper básico. Estamos viendo cosas básicas para que justamente los que nunca trabajaron con esto le dé una mano. Ahora, si vos ya sabés o no te interesa la consola ni el manejo, está bien, digamos. Hoy en día, el tema del entorno gráfico y demás es algo bastante local, digamos. No hay virtualizado entornos gráficos para trabajo, digamos. Casi todo es por consola, porque cuesta muchísima plata mantener un entorno gráfico. Nuestras máquinas nomás, que son brutas máquinas, ocupan entre el 5 y el 10% para funcionar, para estar prendida, digamos. Eso no queremos que pase cuando estemos en producción donde hay que pagar eso, digamos. Entonces está todo en Linux y todo en todo por consola, digamos. Entonces, digo, si no tienen ni idea, acá están viendo muy poquito, pero ya te sacas un poco el miedo, digamos. Que de hecho en las otras materias ni les interesa, digamos. Pero ni les interesa, digamos. De hecho, me obligaron, esto que yo les mostraba recién, no les mostraba porque se los cancelé. Chun, chun, chun. Los de visualización por computadora, que yo les mostraba que esto era mi clase de entrenamiento, por ejemplo, y acá está la definición del entrenamiento, lo que yo quería mostrar de por qué sirve también tener como varias clases, ¿no? Y acá está el FODWAR y el PREDICT de esa clase, que no están desarrolladas. Después cuando yo generé mi red neuronal, sí, le digo, che, quiero que tenga todos estos bloques. Cuando se creen, creo que se cree que inicialice eso, el fast forward tenga en estas diferentes, ¿cómo se dice? Capas de, no sé, una de pooling, dropouts, o dos de pooling y dos o tres convolucionales. Pero como pueden ver, ¿cómo se dice? Se declaran de la misma manera y así puedo tener varias clases de diferentes pip lane como configuración de mi red neuronal, digamos. Utilizo una clase para configurar una red neuronal que después solamente la instancio, digamos. Pero bueno, lo que voy con esto que estábamos hablando recién, es que me obligan a hacerlo en Notebook y me obligan a que corra en Colab. Así que yo ahora lo estoy corriendo en local con una Mac que no tiene GPU, que tiene RMS. Hago todo el entrenamiento y demás, y después lo tengo que subir a un Colab y hacerlo andar en un Colab. ¿Por qué? Porque me dijeron, me tenés que pasármelo en Colab, digamos. Pero la persona que está a cargo de la materia, que es un capo, un crack, digamos. Casi todos los de segundo año van a ver que son un crack. A muy poco les importa dar bien. Si empiezan a hablar, van a darse cuenta que son muy buenos en sus campos. La mayoría son doctores y casi todos hacen investigación. Entonces, claro, para la producción necesitas otra matriz que pocos donde saben tengas qué es el lo que se código. está utilizando en producción. El stack se llama. Lo que estaba diciendo Guadalupe se llama stack. ¿Cuál es el stack que se utiliza laboralmente? Muy pocos saben qué es lo que se utiliza porque no trabajan de eso. Y a muchos menos les interesa de que vos aprendas algo de eso, porque lo que ellos quieren es que vos aprendas el tema de la materia, ¿no? Por eso es que te digo que... Ay, se me rayó todo. Por eso yo te digo que por ahí Gustavo no está muy interesado. Ya supone que saben programar. No está interesado en darle programación. El año pasado eran 3, era imposible que den algo, digamos. Todo se resolvía por Zulit y el código estaba copiado por todos lados. Bueno, la idea de la iniciativa esta es justamente tener un poco más bueno, que aprendan un poquito más de programación y que se vayan con una estructura más o menos similar y van a ver que fueron viendo todos los que siguieron las clases los miércoles se dieron cuenta de que
no es ciencia para hacer cohetes ni nada por el estilo, de programación, el ABC de la programación. Y les permitió hacer sus propios pipeline, les permitió hacer sus propios proyectitos y entrenamiento y demás. Y van a ganar la competencia 2 y 3. Así que seguí con Júpiter, no pasa nada. Dejo de grabar, por las dudas, porque te tenés grabación.